El olor metálico de sangre fresca, denso y sofocante, impregnaba el aire helado de la madrugada, mezclándose con el polvo milenario de las ruinas. En el patio desolado de una antigua hacienda en las afueras de Cartagena, el cuerpo del coronel Manuel Vargas yacía en un charco creciente de oscuridad rojiza, la garganta abierta en una mueca macabra. Sobre la figura inerte, Lucas, el huérfano vengador, se inclinaba, el pecho agitado. El machete en su mano goteaba, cada gota cayendo en el suelo árido, marcando el fin de una cacería implacable. Años de su juventud se habían esfumado en esa búsqueda obstinada de retribución. El silencio que siguió al último grito era más ensordecedor que cualquier batalla, lleno solo del latido errático de su propio corazón y la innegable sensación de que algo fundamental se había roto, de forma irreversible. Una noche sin estrellas, testigo del final de un ciclo de odio. La adrenalina que lo había impulsado toda la noche empezaba a disiparse, dejando un vacío extraño, casi palpable. Lucas esperaba el fervor del triunfo, la catarsis liberadora que las historias de venganza prometían. Sin embargo, en lugar de júbilo, una densa niebla de estupor y una extraña melancolía lo envolvían. Sus ojos recorrieron el ambiente, la hacienda en ruinas, sombras danzando a la luz pálida del amanecer que comenzaba a teñir el horizonte. Las paredes descarapeladas, el techo derrumbado, todo parecía hacer eco de la desolación que ahora se instalaba en su espíritu. El machete, aún pesado en su mano, era una extensión fría de su propia extenuación. Había cumplido su promesa, pero la victoria tenía el sabor amargo del polvo y del luto, sin la dulce satisfacción anticipada. Era como si el alma del enemigo se hubiera llevado consigo un pedazo de la suya propia. Por años, el nombre del coronel Manuel Vargas había sido una carga y una obsesión. Ese hombre de uniforme español, cuya crueldad se susurraba en las calles y callejones de Cartagena, se convirtió en el blanco singular de cada paso, de cada respiro de Lucas. El huérfano vengador no era solo un título dado por la miseria de la calle, era un apodo forjado en el fuego de una pérdida insoportable, un juramento silencioso hecho sobre la tumba prematura de su madre. Había rastreado a Vargas como una sombra persistente, de una guarnición a otra, a través de pueblos remotos y caminos polvorientos, memorizando sus hábitos, sus miedos, sus rutinas. Cada detalle absorbido era una pieza en el rompecabezas de la retribución, un preparativo meticuloso para este momento final. La cacería había cegado a Lucas para todo, excepto para el gélido propósito de su misión, aniquilar al hombre que creía le había robado todo. La luz pálida del amanecer se colaba por las grietas de las ruinas, bañando el patio en tonos grises y revelando los contornos nítidos del rostro de Vargas. Los rasgos endurecidos por el tiempo y la autoridad, ahora relajados en la muerte, parecían extrañamente familiares, como si un recuerdo olvidado intentara romper la superficie de la conciencia de Lucas. Se arrodilló. Sus dedos vacilantes tocaron la piel fría del coronel, una inspección final de su obra. No había satisfacción, solo una curiosidad mórbida y un cansancio que le pesaba en los huesos. La sombra de los olivos retorcidos danzaba sobre el cuerpo y la brisa ligera agitaba el cabello ensangrentado de Lucas. Era una escena de desolación perfecta, un cuadro sombrío pintado por los pinceles despiadados del destino, donde el cazador y su presa finalmente encontraban su último y solitario escenario. Fue entonces, mientras la luz se intensificaba, que Lucas vio un detalle casi imperceptible, escondido en un lado del cuello del coronel, ligeramente oscurecido por la sangre seca y el polvo. Una cicatriz, no una marca de batalla reciente, sino un rasgo antiguo y distintivo en forma de media luna, delicadamente esculpida en la piel. Sus ojos se abrieron de par en par. La imagen de esa cicatriz encendió un pavor profundo en su alma, un recuerdo largamente enterrado, susurrado en noches febriles por la voz de su madre. Resonó en sus oídos. Ella había descrito esa misma marca, con la misma forma y en el mismo lugar, un recuerdo íntimo de su pasado, un secreto doloroso que había guardado por años. El machete,
hasta entonces firme en su mano, empezó a temblar incontrolablemente, el filo reflejando la luz macabra del nuevo día. El machete se resbaló de los dedos entumecidos de Lucas, cayendo con un golpe sordo al suelo. El sonido metálico resonó, haciendo eco como un veredicto final. La cicatriz, esa media luna en el cuello del hombre que acababa de asesinar, la descripción de su madre, ahora un grito agudo de pavor en su mente. Vargas, él me envenenó. Por nuestro secreto. Las palabras moribundas de ella, que antes habían sido un catalizador de odio, se transformaron en una revelación gélida y paralizante. El secreto, ese secreto. De repente, la furia que lo había impulsado por tanto tiempo dio paso a un horror abrumador, a un pánico que le heló las venas. El hombre que había perseguido, que había cazado y finalmente aniquilado con tanta precisión, era el padre sobre el que su madre susurraba, el hombre que ella había amado y que la había traicionado. Un lazo de sangre más profundo que el odio, ahora roto por sus propias manos. El silencio del amanecer se transformó en un lamento invisible, y el sabor de la victoria en su boca se volvió ceniza. Lucas, el huérfano vengador, no solo había matado a su verdugo, había asesinado a su propio progenitor, destrozando la última conexión tangible con el linaje que buscaba vengar. El odio ciego lo condujo a un abismo insondable, donde la justicia poética se manifestó de la forma más cruel e irónica. La retribución se convirtió en parricidio, la liberación en condena eterna. Tambaleó hacia atrás, aterrorizado por la dimensión de su tragedia. Cómo la búsqueda ciega de venganza puede, en su sed inquebrantable de retribución, llevar a un hijo a cometer una atrocidad de tal magnitud, transformando al verdugo en víctima y al salvador en un monstruo de su propia sangre. La respuesta flotaba en el aire pesado, tan fría e implacable como la hoja que aún yacía a sus pies. Para comprender la intrincada telaraña de destino y retribución que llevó a Lucas a tan terrible acto, es imperativo regresar en el tiempo, unos 15 años antes de aquella noche fatídica, al año de 1780. En aquel periodo, Lucas era solo un niño de 10 años, viviendo bajo el yugo implacable de la hacienda del capitán Vargas, una vasta plantación de caña de azúcar anidada en las fértiles tierras de una región costera. Su existencia estaba marcada por la labor incesante bajo un sol inclemente y por la sombra constante de la opresión. La resignación, en aquel escenario brutal, no era una elección, sino la única forma de supervivencia para él y para su madre, el único ancla en un mar de desesperanza. El mundo para el joven Lucas era un universo confinado a los límites de la propiedad de Vargas, donde la libertad era un concepto distante y casi mítico. Su madre, Elara, era una mujer de belleza singular y espíritu indomable, a pesar de las cadenas que la ataban. Venida de una tribu distante, poseía conocimientos ancestrales sobre hierbas y la naturaleza que la diferenciaban de los otros esclavizados, confiriéndole un aura de respeto y a veces desconfianza. Había sido traída a la hacienda de Vargas aún joven, y su pasado era un misterio susurrado solo entre los más viejos. Elara era el centro del mundo de Lucas, la voz suave que cantaba canciones de una tierra lejana y las manos callosas que lo protegían. De ella, Lucas heredó la resiliencia y la llama discreta que, un día, se encendería en furia inextinguible. La rutina diaria de Lucas era un ciclo agotador que empezaba antes del amanecer y terminaba mucho después del atardecer. Sus días estaban llenos de tareas en la plantación, cargando bultos de caña demasiado pesados para sus hombros flacos, o en los barracones de esclavos y ayudando a los mayores. La interacción con otros esclavos era limitada, marcada por miradas de cansancio y breves susurros de solidaridad. Él observaba en silencio, absorbiendo cada detalle de la vida y la muerte que lo rodeaba. Su mirada, penetrante y un tanto sombría, era una característica que lo diferenciaba, una ventana a un alma que procesaba el mundo con una intensidad inusual para su edad, guardando cada injusticia en su joven corazón. Había un silencio peculiar alrededor de Elara cuando el capitán Vargas estaba cerca, una tensión que Lucas, incluso de niño, sentía sin entender.
Las conversaciones cesaban, las miradas se desviaban. Lucas oía susurros sobre un secreto que su madre llevaba, algo que la conectaba con el amo de la hacienda de una forma que nadie se atrevía a verbalizar abiertamente. Veía las miradas de celos de las otras mujeres, el respeto renuente de los hombres y la atención velada, casi posesiva, que Vargas le dedicaba a su madre. A sus ojos, Vargas era una figura de poder incuestionable, pero detrás de la autoridad, Lucas percibía la complejidad no dicha de la relación de su madre con el mundo blanco. Lucas poseía una característica única que lo hacía casi invisible, una habilidad para observar sin ser notado. Su quietud y su aguda percepción de los sonidos y movimientos a su alrededor, agudizadas por la necesidad de sobrevivir en un ambiente hostil, eran casi un superpoder. Memorizaba los pasos de los capataces, los crujidos de las puertas, los horarios de las rondas, construyendo un mapa sensorial detallado de la hacienda en su mente. Esta capacidad innata de absorber y retener información, aliada a una notable destreza manual para arreglar pequeñas piezas, lo hacía un chico útil, pero también un observador silencioso e implacable del mecanismo de opresión que regía sus vidas. El capitán Vargas era, para Lucas, la encarnación del poder absoluto. Un hombre corpulento, de voz grave y mirada fría, que gobernaba sus tierras y a su gente con mano de hierro. Su reputación de crueldad era ampliamente conocida, y el miedo que inspiraba era palpable en cada rincón de la hacienda. Era el dueño de todo y de todos, y su palabra era ley incontestable. Lucas presenciaba los castigos, la miseria y la desesperación que Vargas infligía, y esa imagen de tiranía se grababa profundo en su memoria, alimentando, sin que él lo supiera, la semilla de una futura revuelta. La figura del capitán era la personificación de la injusticia que oprimía a su gente, una sombra constante sobre su niñez. La hacienda era un microcosmos brutal de una sociedad mayor, donde la jerarquía de poder era rígidamente impuesta. En la cima, Vargas y su familia, disfrutando de privilegios y riqueza. Debajo, los capataces y en la base, los esclavizados, reducidos a instrumentos de trabajo y propiedad. Lucas creció viendo la miseria, las enfermedades y la violencia como parte indisociable de su realidad, los gritos en el cepo, las marcas de látigo, los entierros apresurados al crepúsculo. Todo esto moldeaba su visión del mundo, endurecía su corazón y grababa en su alma la profunda injusticia de la cual él y su madre eran víctimas. La hacienda era una prisión disfrazada de hogar. Un día en particular, que Lucas recordaría con dolorosa claridad, resumía la calma antes de la tormenta. El sol se ponía, pintando el cielo de tonos anaranjados sobre los cañaverales, mientras las voces de los esclavos exhaustos disminuían a medida que regresaban a los barracones. El ara estaba preparando la escasa comida, y Lucas ayudaba, sus pequeños dedos ágiles. Un capataz pasó cerca, lanzándole una mirada lasciva a el ara, quien bajó la cabeza, pero él la reprendió con un tirón brusco en el brazo. Lucas sintió la descarga, la rabia silenciosa burbujeando en su pecho, pero su madre lo contuvo con una mirada, una súplica silenciosa para que no reaccionara. Aquella escena, banal en su crueldad diaria, era una de las muchas pequeñas señales de la tensión constante que se cernía sobre sus vidas, una preparación psicológica para el horror que vendría. La ilusión de normalidad, de que las cosas siempre serían de esa manera, era una frágil construcción que el ara intentaba mantener para proteger a su hijo. Pero en el corazón de Lucas, cada latigazo, cada humillación, cada mirada desdeñosa era un ladrillo en la muralla de un odio aún latente. La tranquilidad de aquella noche, con las cigarras cantando y el dulce aroma de la caña en el aire, estaba a punto de ser hecha añicos de forma irreversible, anunciando la tormenta inminente. La figura central de su opresión, el coronel Valerio, rara vez bajaba a los barracones de esclavos, pero su presencia era una sombra constante. El señor de la hacienda Aurora, un vasto imperio de caña y café. Valerio era conocido por su crueldad metódica, que contrastaba con la falsa benevolencia que exhibía en público. Sus ojos gélidos,
capaces de arrancarle la esperanza a cualquiera, eran la personificación del poder absoluto, el verdugo que tenía el destino de cada alma que pisaba sus tierras. Lucas, incluso a su tierna edad, entendía que la vida de su madre, Elara, y la suya propia, pendía de un hilo invisible en la mano de aquel hombre implacable. La jerarquía de poder en la hacienda Aurora era brutalmente clara. Valerio estaba en la cima, seguido por sus capataces, hombres igualmente crueles que ejercían su autoridad con látigos y puños, anhelando replicar la brutalidad de su amo. Para los esclavizados no había refugio, no había ley, solo la voluntad caprichosa de los que estaban arriba. Elara, con su belleza discreta y dignidad silenciosa, lamentablemente había capturado la atención del coronel, lo que se traducía en miradas más largas, toques innecesarios y una tensión palpable que Lucas percibía con la sensibilidad agudizada de un hijo. Rumores sobre Valerio se susurraban por la noche, historias de castigos inhumanos y destinos terribles para aquellos que lo desagradaban. Cada semana, una nueva leyenda urbana de horror se extendía por los barracones, forzando a los esclavizados a vivir en un estado de alerta constante. El pavor a Valerio era tan tangible como el olor a melaza en el aire, un miedo que paralizaba, que impedía cualquier pensamiento de resistencia. Lucas veía el sufrimiento en los ojos de los demás, los cuerpos de hombres y mujeres marcados por los latigazos, y cada cicatriz se convertía en una advertencia silenciosa, una profecía sombría de lo que podría sucederle a Elara si caía en desgracia. Lucas intentaba, con la inocencia y la fuerza limitada de un niño, proteger a su madre. La seguía como una sombra, intentaba anticipar las miradas de los capataces, se interponía entre Elara y cualquier amenaza, en un intento desesperado de escudo. Pero la impotencia era una carga pesada para sus pequeños hombros. Sentía la inutilidad de sus gestos, la debilidad de sus brazos contra la fuerza bruta del sistema. Cada regaño de Elara para que no se metiera era un puñal en su corazón, pues él sabía que ella no lo estaba deteniendo por miedo a lo que él hiciera, sino por lo que le sucedería si osaba confrontar el poder. En un día que parecía de lo más normal, con el sol cayendo a plomo sobre la piel y el trabajo agotador, drenando hasta la última gota de energía, Lucas observaba a Elara, quien intentaba disimular su cansancio, escurriéndose el sudor de la frente. Un pequeño retraso en la cosecha de algodón, una cantidad mínima que no logró juntar por un viejo dolor en la pierna, fue notado por un capataz particularmente sádico. No hubo palabras, solo una mirada severa y un gesto con la cabeza hacia la casa grande, un ademán que le heló la sangre a Lucas. Era una señal, un mal presagio que rompía cualquier expectativa de un día normal. La tensión escaló cuando Valerio, en lugar de un capataz, apareció de sorpresa en los campos de algodón al final de la tarde, algo fuera de lo común. Sus ojos recorrieron a los trabajadores, deteniéndose en Elara, que ya mostraba el agotamiento del día. Con una voz baja, pero cargada de una autoridad que te congelaba, Valerio la llamó. Lucas, escondido entre las plantas, sintió un escalofrío helado recorrerle la espalda. El tono de voz, la forma en que Elara palideció, la manera en que los otros esclavos agacharon la cabeza en señal de resignación, todo indicaba que algo terrible estaba a punto de ocurrir, y no había nada que él pudiera hacer. El aire pesado de la hacienda se transformó. La brisa que antes traía el dulce aroma de la caña, ahora parecía cargar un presagio fúnebre. El cielo, antes azul, empezó a teñirse de un gris plomizo pesado, como si el propio universo se estuviera preparando para la desgracia inminente. Lucas sintió el corazón golpear desbocado contra sus costillas, un tambor de alerta, la ilusión de que la vida podía seguir, de que la crueldad era solo una constante dolorosa, pero controlable, se desintegró en ese instante. Él sabía, con esa fría certeza que solo la desesperación te da, que su vida estaba al borde de un abismo del que jamás saldría ileso. El momento preciso en que la vida de Lucas cambió para siempre ocurrió en el patio principal de la hacienda. Al anochecer, él fue forzado a presenciar, impotente, cómo Valerio, con una sonrisa burlona en los labios, humillaba a Elara públicamente, acusándola de insubordinación y pereza.
Los gritos de su madre, el dolor en sus ojos, resonaban en el aire, mezclándose con el sonido gutural del látigo que desgarraba la piel, un sonido que Lucas jamás olvidaría. El mundo, antes solo cruel, se convirtió en un infierno personal, y la figura de Valerio, que antes era solo un opresor, se transformó en el arquitecto de su más profunda angustia. Lucas sintió el olor metálico de la sangre de su madre, mezclado con el sudor y el polvo del patio, un aroma nauseabundo que le invadió las fosas nasales y jamás lo abandonaría. Los gritos de Elara fueron el primer estallido, quebrando la poca cordura que le quedaba. Sus oídos zumbaban con cada golpe, cada lamento, cada súplica ahogada que intentaba pronunciar. Los ojos de Lucas, desorbitados y llenos de lágrimas, no podían apartarse de la escena brutal, como si un hechizo maligno lo mantuviera cautivo de aquel espectáculo de dolor, grabando cada detalle en la carne de su alma aún inocente. La secuencia de los acontecimientos se desarrolló como una pesadilla en cámara lenta. Valerio ordenaba, el capataz ejecutaba con un fervor sádico, y Elara caía y se levantaba, la fuerza de su espíritu intentando resistir el dolor físico. Los jirones de su camisa se desgarraban, revelando las heridas abiertas en su espalda, la carne viva exponiendo la crueldad humana. Lucas vio la dignidad de su madre ser hecha pedazos, sus ojos, antes llenos de un amor que todo lo perdonaba, ahora desbordando una agonía que parecía tragarlo por completo. Él temblaba, los músculos tensos, sintiendo la impotencia como un veneno que se extendía por sus venas. La impotencia de Lucas era una cadena de plomo en su pecho. Intentó correr, intentó gritar, pero sus pies estaban clavados al suelo, su garganta seca, las palabras muriendo en un susurro ahogado. Ver a su madre, la única persona que le daba esperanza, ser tratada con tanta deshumanidad, rompió algo fundamental dentro de él. Cada latigazo no era solo en la piel de Elara, sino un corte profundo en el alma de Lucas, una herida invisible que sangraba sin cesar. Era demasiado pequeño, demasiado débil. Su existencia era un mero grito de desesperación inaudible en el vasto océano de la crueldad. El momento de la muerte de Elara fue abrupto y devastador. Un golpe final, asestado con una fuerza desproporcionada, la hizo caer para no levantarse más. El silencio que siguió fue aún más aterrador que los gritos, un vacío ensordecedor que llenó el patio. Sus ojos, antes fijos en su hijo, ahora sin vida, parecían preguntar, ¿por qué? Lucas vio la mancha oscura que se extendía bajo el cuerpo inerte de su madre, un río de vida que se escurría hacia el suelo seco de la hacienda. La inocencia de Lucas murió en ese instante, aplastada por la brutalidad de la realidad que se impuso ante él. Los detalles viscerales de la escena se grabaron en su mente con una claridad macabra. El rastro de polvo levantado por la caída, la forma contorsionada de Elara, la mirada vacía de los otros esclavos que presenciaban la barbarie, todos elementos de una pintura infernal. Él notó que no había lágrimas en los ojos del coronel Valerio, solo una satisfacción enfermiza, un brillo perverso que confirmaba la maldad pura que habitaba en ese hombre. El olor a metal y tierra, la textura del pasto pisoteado, el sonido de los cuervos que empezaron a rodear el cielo, todo se fundió en una memoria sensorial que lo atormentaría para siempre. No hubo testigos dispuestos a intervenir, ni un sonido de protesta de los otros esclavizados, solo el silencio resignado de aquellos que conocían demasiado bien el precio de la osadía. El miedo era un muro impenetrable que aislaba a Lucas en su dolor, en su rabia creciente. Estaba solo con la imagen de su madre, inerte, su vida robada por capricho. Valerio, impasible, ordenó que el cuerpo fuera retirado, como si fuera un saco de basura, y Lucas sintió un grito primordial rasgarle el interior, un grito silencioso de odio que prometía venganza, resonando en el vacío de su corazón recién destrozado. El luto inmediato de Lucas no fue de lágrimas, sino de un choque paralizante. Sentía el cuerpo frío, la mente en blanco, como si el mundo hubiera sido vaciado de color y sonido. La primera reacción física fue la rigidez de sus músculos, los puños cerrados con tal fuerza que las uñas se le clavaban en la carne de la palma de la mano. No podía respirar, no podía llorar.
Solo un vacío lo consumía. La imagen de su madre, tan vívida y llena de vida horas antes, ahora era solo un recuerdo doloroso. Un fantasma que lo perseguiría, empujándolo hacia un camino sombrío del que no habría regreso. La rabia empezó a cristalizarse lentamente, como lava fría solidificándose en piedra. No era un ardor fugaz, sino un fuego lento y constante, alimentado por la injusticia, la impotencia y el dolor de la pérdida. Sentía cada célula de su ser contraerse, cada nervio vibrar con una furia controlada. El odio hacia Valerio, antes un sentimiento abstracto, se volvió algo tangible, palpable, un peso que cargaría. Lucas ya no era el niño que se escondía y temía, ahora era el hijo de una víctima, el guardián de una promesa silenciosa, nacido de la violencia y la pérdida. La decisión fue tomada en lo más profundo de su alma destrozada, sin palabras, sin dudar. No era una elección, sino una imposición del destino, una voz primal que resonaba en su interior. Venganza. No sabía cómo, no sabía cuándo, pero sabía que sucedería. La imagen de Valerio riendo, del capataz azotando, de su madre cayendo, todo se fusionó en un juramento silencioso. Lucas sentiría la muerte de Valerio de la misma forma en que sintió la de su madre, y haría que cada uno de los responsables pagara el precio más alto, no por rabia ciega, sino por una justicia implacable. El plan nació en la oscuridad de su mente, un embrión sombrío pero determinado. Mientras los otros esclavos lo apartaban del cuerpo de Elara, Lucas no se resistió. Sus ojos recorrían el patio, la casa principal, las ventanas iluminadas donde Valerio probablemente brindaba por su propia crueldad. Cada detalle, cada ángulo, cada sombra, todo era absorbido. La resignación exterior era solo una máscara para la revolución silenciosa que había estallado en su interior. Él ya no era un esclavo sin voz, era un observador, un estratega, un ejecutor de una venganza que se convertiría en leyenda. Y la primera etapa era la observación atenta. A partir de ese día, Lucas comenzó su meticulosa recolección de información, transformándose en una sombra imperceptible, un fantasma entre los vivos. Memorizaba los sonidos de la hacienda, la rutina de los guardias, los pasos lentos de Valerio en la galería al anochecer, los patrones de sus idas y venidas, los quejidos de las puertas viejas y los crujidos del piso de madera. Sus oídos, siempre agudos, se volvieron su principal instrumento, compensando su estatura y su invisibilidad. Cada sonido era una pista, cada rutina, una parte del enigma que él necesitaba descifrar para tejer la red de su venganza, actuando como si fuera parte del escenario. Cada nuevo día, Lucas perfeccionaba su arte de ser invisible, de moverse como un eco en el escenario de la hacienda. Memorizaba los pasos arrastrados de los capataces al hacer la ronda nocturna, los puntos ciegos del patio, las ventanas que se quedaban abiertas durante el día, las que tenían cerraduras frágiles. Su aparente deficiencia, su estatura y el luto contenido eran vistos por los opresores como señales de debilidad y resignación, lo que lo convertía en un nadie, un sirviente silencioso incapaz de ofrecer resistencia. Esa invisibilidad fue su mayor camuflaje. Nadie sospechaba que detrás de los ojos bajos de Lucas bullía un intelecto afilado, dibujando mapas mentales, conectando cada fragmento de información como piezas de un mosaico fatal. Cada sonido, cada sombra, cada repetición, se convertía en un ladrillo en la construcción de su venganza, un arma que forjaría en la oscuridad de su soledad. Lucas también aprendió a leer a los otros esclavos, no para involucrarlos, sino para extraer discretamente información crucial sobre el día a día de la casa principal. Con una mirada rápida, un susurro captado al viento absorbía detalles sobre los estados de ánimo de Valerio, sus horarios de sueño y vigilia, los hábitos de sus capataces más leales, o observaba quién tenía acceso a ciertas áreas de la casa, quién era más descuidado, quién demostraba alguna insatisfacción latente que podría, aunque sea involuntariamente, beneficiar sus planes. Se mantenía aislado, pero sus sentidos estaban siempre en alerta, tejiendo una compleja red de conocimiento. Cada día, su comprensión de la vulnerabilidad de aquella estructura de poder crecía, confirmando que incluso
la más fuerte de las prisiones, tiene sus grietas. Al cabo de semanas de observación meticulosa, Lucas tenía un panorama completo de la casa principal y sus ocupantes. Sabía que Valerio dormía profundamente después de las comidas copiosas, que el capataz principal siempre bebía de más los sábados por la noche y se desmayaba en su silla, que los guardias de la noche tenían un punto de encuentro secreto donde compartían puros y se echaban una siesta. Identificó qué ventanas crujían menos, qué puertas podían abrirse sin mucho esfuerzo, qué caminos eran los más oscuros y silenciosos. Valerio, sus hijos y los principales capataces, cada uno tenía su rutina mapeada, sus puntos débiles expuestos. La imagen del rostro de Elara, sereno en la muerte, era el catalizador que transformaba esa información en poder, un mapa para la aniquilación. Con el mapa mental completo, Lucas inició la fase de preparación física. Por la noche, bajo la luz tenue de la luna o en la oscuridad total, se movía entre los arbustos y los árboles, practicando la sigilosidad. Sus movimientos se volvieron más ligeros, sus pasos casi inaudibles sobre la tierra blanda. Probaba la fuerza de sus brazos y piernas, levantando piedras, escalando las cercas más bajas, fortaleciendo un cuerpo que la esclavitud había intentado debilitar. Cada fibra muscular era entrenada para la eficiencia, para la precisión. Su pequeña estatura, antes una debilidad, ahora se convertía en una ventaja, permitiéndole escabullirse por espacios estrechos, ocultarse en sombras donde un hombre más grande sería fácilmente detectado. Paralelo a la preparación física, Lucas forjaba su mente, endureciéndola contra la duda y el miedo. Todas las noches revivía la escena de la muerte de Elara y Valerio, no para sufrir, sino para alimentar la llama de su resolución, la imagen de los cuerpos, de la sangre, de la indiferencia del verdugo, se transformaba en un combustible frío e implacable. Visualizaba cada etapa de su plan, ensayando mentalmente cada movimiento, cada golpe, cada silencio. La emoción bruta daba paso a una calma perturbadora, una claridad que solo la certeza de un propósito absoluto puede traer. Su corazón latía con la cadencia de un tambor de guerra, pero su mente era un desfiladero de hielo. La elección y preparación de las herramientas fue otra etapa crucial. Lucas no tenía acceso a armas como las conocemos, así que tuvo que improvisar. Un pedazo de hierro oxidado que encontró en el granero lo afiló pacientemente contra una piedra, transformándolo en una cuchilla improvisada, pero letal. Hilos de sisal trenzados consiguieron la resistencia necesaria para ataduras. Recolectó hierbas venenosas que los viejos de su tribu conocían bien. Las molió y guardó el polvo en un saquito de tela para usos específicos. Cada objeto, por más insignificante que pareciera, se transformó en un instrumento de su voluntad, una extensión de su sed de venganza, forjado con pura intención y paciencia, lejos de ojos curiosos y de las luces de la casa principal. El entrenamiento de sus métodos era secreto y metódico. Lucas probaba la eficacia de su cuchilla en troncos de árboles, simulando golpes rápidos y precisos. Evaluaba la resistencia de sus ataduras. Experimentaba con las hierbas venenosas en animalitos, observando qué tan rápido actuaban y su efecto. Calculaba la fuerza necesaria para cada acción, el ángulo perfecto para callar un grito, el momento exacto para moverse sin que lo vieran. La repetición exhaustiva de estos rituales nocturnos pulió su destreza, quitándole cualquier rastro de duda. Se convirtió en un autómata de propósito, un títere de la venganza. Cada movimiento un paso calculado hacia el abismo que les preparaba a sus opresores. La oportunidad que Lucas esperaba apareció de forma inesperada, pero perfecta. La celebración anual del cumpleaños de Valerio era un fiestón, donde el dueño de la hacienda se entregaba a los excesos, seguro de que nadie le haría nada. Ese año, Valerio había decidido invitar a los hacendados vecinos, aumentando el número de invitados y, claro, la vigilancia, pero también el desorden y el alcohol, la borrachera generalizada y la ostentación serían la cortina de humo perfecta para lo que Lucas tenía planeado. El caos de la fiesta, que distraería a todos, sería su mejor aliado, disfrazando sus movimientos y el pánico que estaba a punto de desatar en la casa principal.
el escenario de su brutal justicia. Los días antes de la fiesta, Lucas se movió con aún más astucia. Se ofreció voluntario para tareas que lo llevaran a la casa principal, como cargar provisiones o limpiar las áreas de afuera, lo cual le permitió hacer el último reconocimiento del terreno. Revisó los puntos de entrada y escape una última vez. Memorizó dónde estaban las habitaciones de los invitados más importantes y, crucialmente, confirmó que faltaba un guardia en particular que siempre andaba más atento. Sus movimientos eran suaves y los hacía pasar por servicio, pero sus ojos, fríos y calculadores, registraban cada detalle, cada cambio en cómo estaban los muebles, cada nueva ruta para escapar, cada sombra que le serviría de escondite. La noche de la fiesta, el pulso se le aceleró, no de miedo, sino de una expectativa fría. Miraba la casa principal, iluminada por cientos de velas y antorchas. Las risas y los brindis resonaban en la noche. Era la calma antes del tsunami. En medio de tanto relajo, se deslizó entre las sombras, su ropa oscura fundiéndose con la penumbra del monte. Ese era el punto sin retorno. El Lucas esclavo, el Lucas impotente, moría esa noche para dar paso al ejecutor. El aire denso traía el olor a comida, vino y, para él, el perfume inconfundible de la venganza. Sus últimos preparativos. Se amarró la cuchilla improvisada a la cintura y sintió el peso del veneno en su bolsillo, listo para la cosecha. Ahora que el plan está en marcha, quiero saber, ¿qué harías tú en su lugar? Déjame tu comentario. Me encanta leer cada perspectiva. La noche, un telón de terciopelo negro salpicado de estrellas lejanas, era la aliada perfecta de Lucas. El aire se sentía pesado con la promesa de una tormenta inminente, trayendo consigo el olor húmedo de la tierra y la silenciosa expectativa de la naturaleza. Se escurrió de la barraca de esclavos con la discreción de una serpiente. Sus pasos casi inaudibles sobre la hierba mojada por el rocío. No había prisa en sus movimientos, solo una fría determinación. El corazón de Lucas, que latía con la fuerza de un martillo, era el único sonido dentro de su propia mente, una sinfonía sombría que acompañaba cada uno de sus gestos. La casa principal, con sus ventanas llenas de luz, lo llamaba como un faro en la oscuridad. Cada paso de Lucas hacia la casa principal era un juramento silencioso. Bordeó los límites de la plantación, moviéndose entre los cañaverales, donde las sombras eran más profundas y el riesgo de ser visto mínimo. El dulce olor de la caña era casi sofocante, pero no lo distraía de su concentración. Sus ojos, acostumbrados a la oscuridad, barrían el terreno, buscando cualquier movimiento o señal de vigilancia extra. El tintineo distante de los vasos y el eco de risas de borrachos de la fiesta servían como un escudo de sonido, amortiguando el crujido de su ropa y el suave arrastre de sus pies sobre la hierba. Era una sombra entre las sombras, guiado solo por la memoria de su madre y Valerio. La casa principal se alzaba frente a él, imponente y arrogante, un monumento a la tiranía. Sus paredes blancas, ahora iluminadas, parecían burlarse de la oscuridad que la rodeaba. Para Lucas, no era solo una construcción, sino un mausoleo viviente, donde el dolor de tantos se acumulaba. Sintió un escalofrío helado recorrer su espalda, pero no era de miedo. Era la fría anticipación del desenlace. La imagen de Valerio, riendo y festejando dentro de esas paredes, encendió un fuego frío en su pecho. Ya no era el niño indefenso que vio a su madre ser violentada, ni el joven que veló a su amigo. Él era la personificación de la justicia implacable. Lucas llegó al perímetro de la propiedad, donde una cerca de madera vieja y medio rota ofrecía un punto de entrada discreto. Era la misma cerca que había estudiado por semanas, calculando la fragilidad de sus postes. Se coló por una abertura en el muro, su ropa oscura fundiéndose con la noche. La hierba, ahora más alta y densa, cubría sus pies, asegurándose de que no hiciera ningún ruido. Su corazón latía a un ritmo constante, sin arritmias de nerviosismo, solo la firmeza de un propósito inquebrantable. El sonido de la fiesta, antes distante, ahora era una cacofonía amortiguada, casi inaudible, a medida que la adrenalina silenciaba el resto del mundo en su mente. El primer objetivo de Lucas era el capataz principal,
un hombre corpulento y violento que solía emborracharse hasta caer dormido en la mecedora de la parte de atrás, desde donde vigilaba a los esclavos. Esa noche, como lo había previsto, el hombre roncaba fuerte, con una botella de ron vacía al lado de su mano flácida. Lucas lo observó por unos instantes, notando su respiración pesada, el cuello expuesto. La escena era un espejo de la decadencia que Valerio representaba, un símbolo de la impunidad que estaba a punto de romperse. El cuerpo del capataz, relajado y vulnerable, era una invitación para la venganza que Lucas traía consigo, el primer eslabón en la cadena que rompería la fortaleza de aquel imperio de dolor. La brisa nocturna azotaba ligeramente las hojas de los árboles, creando un suave susurro que enmascaraba el sonido de sus pasos cautelosos. Lucas se acercó al capataz con la ligereza de un depredador, cada movimiento una danza silenciosa con las sombras. Notó el fuerte olor a ron y sudor que emanaba del hombre, un hedor nauseabundo que solo intensificaba su repulsión. Sus ojos, antes fijos en la víctima, barrieron los alrededores una última vez, buscando cualquier testigo o imprevisto. La naturaleza parecía cómplice, con los grillos cantando y los búhos ululando a lo lejos, creando una sinfonía nocturna que amortiguaba cualquier indicio de su presencia. Lucas extendió la mano, no para tocar, sino para sentir la ligera corriente de aire que pasaba por la garganta del hombre dormido. Su cuchilla improvisada, afilada y fría, estaba firmemente agarrada en su otra mano. La imagen de Elara, de Valerio, pasó por su mente como un flash. No había odio en sus ojos, solo una resolución helada. Esto era un ritual, no un acto pasional. Respiró hondo, absorbiendo el aire húmedo de la noche, y entonces, con la precisión de un cirujano y la frialdad de un verdugo, inició el primer acto de su venganza, consciente de que no había vuelta atrás, solo el camino hacia adelante, empapado con la sangre de sus opresores. El golpe fue rápido y silencioso, un movimiento fluido y calculado que la cuchilla de hierro improvisada asestó con una eficiencia sorprendente. El capataz principal apenas tuvo tiempo de abrir los ojos. Un jadeo sibilante escapó de su garganta, un sonido cortado abruptamente a medida que el metal penetraba profundamente, ahogando cualquier intento de grito. Sus ojos se abrieron de golpe por el shock, un destello fugaz de comprensión de la muerte inminente. Lucas mantuvo la cuchilla firme, viendo cómo la chispa de vida se apagaba de esas órbitas opacas. No hubo vacilación, ni pánico, solo la ejecución perfecta de un plan que había sido concebido en las profundidades del sufrimiento, ahora materializado en la oscuridad. El cuerpo del capataz se estremeció por un breve instante, una última contracción nerviosa que se disipó en inercia. Lucas sintió el calor de la sangre escurrir por la cuchilla y manchar su mano. Una sensación pegajosa y visceral que registró sin emoción. Su pequeña estatura, que antes lo hacía vulnerable, ahora le daba una agilidad letal. Usó el peso de su propio cuerpo para mantener al capataz inmovilizado, asegurándose de que el golpe fuera fatal e instantáneo. No hubo lucha, solo la rendición súbita de una vida a la voluntad implacable de aquel que había jurado venganza, sellando el destino del opresor en un instante de crueldad precisa y sin alarde. Los ojos del capataz, que segundos antes tenían el horror de la sorpresa, se fijaron en Lucas, sin vida. Eran ojos que vieron el dolor y la injusticia, pero nunca a sí mismos como víctimas. Lucas no desvió la mirada vacía, en cambio, la fijó con la misma intensidad gélida con que Elara y Valerio lo miraban en su memoria. No había triunfo en su rostro, solo una severa y dolorosa satisfacción, la confirmación de que su promesa se estaba cumpliendo. La sangre seguía goteando, pintando la madera del porche con un color oscuro y espeso, un testimonio silencioso e irrefutable de ese primer acto de retribución, irreversible e imponente en la penumbra. Con la tarea cumplida, Lucas actuó con una eficiencia escalofriante. Arrastró el cuerpo pesado del capataz a las sombras más densas del porche, escondiéndolo detrás de un arbusto espeso, fuera de la vista inmediata. Con un pedazo de tela que llevaba consigo, limpió la cuchilla y luego las manchas de sangre más visibles en el suelo de madera. Cada movimiento era calculado,
cada gesto, un esfuerzo por no dejar rastro, para que la escena pareciera una desaparición, no un asesinato. El silencio de la noche, antes un cómplice pasivo, ahora parecía observar con una complicidad más activa, albergando el secreto que acababa de nacer en aquella hacienda. El aire de la noche tembló con una intensidad casi imperceptible, una tensión que solo Lucas sentía. Una ola de adrenalina recorrió su cuerpo, pero la controló con la misma disciplina que usaba para sus movimientos. El silencio reinó por un momento, solo roto por el canto nocturno de los insectos y el eco amortiguado de la fiesta. Escuchó atentamente, esperando cualquier señal de alarma, cualquier sonido que indicara que su acto había sido percibido. Pero nada. La hacienda dormía en su ignorancia, ajena al terror que acababa de ser sembrado en su corazón. La noche era su confidente, y el olor de la sangre fresca era el perfume de su venganza en curso. Lucas se deslizó dentro de la casa principal, por una puerta de servicio que sabía que estaría sin seguro durante la fiesta, la que usaban los sirvientes para atender a los invitados. El interior de la casa era un laberinto de pasillos oscuros y salones opulentos, iluminados por lámparas de aceite y velas que parpadeaban en las paredes. El olor a cera derretida, madera vieja y restos de comida flotaba en el aire. Cada sombra era un escondite potencial, cada crujido del suelo, una advertencia. Se movía con la familiaridad de quien conocía cada rincón, cada secreto de aquella estructura, un conocimiento adquirido en semanas de observación silenciosa, ahora puesto a prueba en su camino. Su próximo destino era el cuarto de Valerio, ubicado en el ala principal, pero antes necesitaba neutralizar a otro capataz, un pariente lejano de Valerio, conocido por su brutalidad, que dormía en un cuarto cercano. Lucas se acercó a la escalera principal, donde la luz de la fiesta aún se filtraba por una puerta entreabierta. El sonido de los invitados, ahora más fuerte, era un recordatorio de lo que estaba pasando, pero también de que la fiesta servía como una distracción perfecta. La tensión aumentaba, no por duda, sino por la inminente confrontación. Se imaginaba el pánico que pronto se apoderaría de aquel lugar, una anticipación agridulce del caos que estaba a punto de sembrar. Lucas avanzó, cada pisada amortiguada por la alfombra gruesa del pasillo superior. La habitación del capataz brutal, un hombre llamado Joaquín, quedaba un poco apartada, algo que Lucas había planeado meticulosamente. La puerta estaba entreabierta, dejando ver un destello de la luz de la luna que se filtraba por la ventana. El aire allí era denso, cargado con el olor a sudor y ron barato. Sin dudar, Lucas empujó la puerta, que chirrió suavemente. Joaquín roncaba pesadamente en la cama, una figura voluminosa bajo las sábanas arrugadas. Lucas se movió con la precisión de un cazador, extrayendo de su cintura la hoja que había afilado por semanas, su metal frío reflejando la poca luz. Su rostro era una máscara de concentración, sin odio, solo una fría determinación. El movimiento de Lucas fue rápido y sigiloso. Se posicionó sobre la cama, y la hoja descendió con una eficiencia brutal, cortando la garganta de Joaquín antes de que éste pudiera siquiera emitir un sonido que no fuera un último y desesperado gorgoteo. El cuerpo se estremeció violentamente por un instante, los brazos se agitaron en el aire, rasgando las sábanas, pero la vida se le desvaneció rápidamente. El olor a sangre inundó la habitación, mezclándose con el aliento etílico del capataz. Lucas permaneció inmóvil por un momento, asegurándose de que la tarea estuviera concluida. Sus ojos recorrieron la habitación, buscando cualquier señal de que su acto pudiera haber sido percibido. La casa, sin embargo, parecía absorber el horror, manteniendo la fachada de una noche tranquila. Con el primer blanco silenciado, Lucas retrocedió, limpiando la hoja en las sábanas sucias antes de guardarla. Su corazón latía con un ritmo constante, un tambor sordo en el silencio que él imponía. Cerró la puerta cuidadosamente, dejando el cuerpo de Joaquín en su mortal paz. La fiesta abajo seguía, un murmullo lejano de risas y música que ahora parecía grotesca. Su siguiente paso era el más crucial: Valerio. La suite principal quedaba al final del pasillo, un espacio de opulencia y poder que sería la tumba del hombre que le había robado la paz. Lucas
Sentía la adrenalina correr, pero controlada, una corriente de fuego que alimentaba cada músculo, cada fibra de su determinación. El ala de Valerio era aún más silenciosa, custodiada por un aura de reverencia y temor. Puertas de madera oscura, talladas con escudos familiares, se alineaban a lo largo del pasillo. La luz de los candelabros de latón era mínima, creando largas sombras danzantes. Lucas se detuvo frente a la puerta maciza de la suite del patriarca, escuchando con la intensidad de un depredador. No había guardias a la vista, pues la confianza de Valerio en su propia riqueza y estatus era su mayor debilidad. Un olor suave a tabaco y perfume femenino, vestigios de la noche de lujo, emanaba de las rendijas. La quietud era casi ensordecedora, marcada solo por su propio latido del corazón, un sonido que resonaba en sus oídos. Con un movimiento casi imperceptible, Lucas insertó una ganzúa rudimentaria, pero efectiva, en la cerradura. El clic fue suave, casi inaudible, perdido en el silencio amortiguado. Abrió la puerta lentamente, 1 centímetro a la vez, revelando el interior de la habitación de Valerio. Era una cámara de opulencia decadente. Cortinas de terciopelo pesado bloqueaban la luna. Un dosel de seda cubría la enorme cama, y muebles de caoba se distribuían por el espacio. El aire era pesado con el calor de un cuerpo durmiendo. Lucas se movió como una sombra que acababa de desprenderse de la pared, sus ojos adaptándose rápidamente a la oscuridad parcial, buscando a Valerio. Allí estaba él, Valerio, un hombre corpulento de cabello canoso. Estaba acostado boca arriba, el rostro sonrojado, el pecho subía y bajaba con un ritmo pesado. Un brazo estaba caído sobre la almohada de seda, el otro reposaba sobre su prominente barriga. El sueño pesado de un hombre satisfecho, que no esperaba amenazas, lo volvía casi grotescamente vulnerable. Lucas lo observó por un instante, la ironía de la escena cortando el aire. El tirano, el dueño de vidas, yacía allí, indefenso, un mero mortal a merced de aquel a quien había oprimido. No había ira furiosa en Lucas ahora, solo una frialdad calculadora, la conciencia de que este era el momento de la justicia, tan postergada. Lucas se aproximó a la cama. El crujido mínimo del piso de madera, una sinfonía de tensión. No quería que Valerio muriera sin comprender. Con la mano que no sostenía la hoja, Lucas cubrió la boca del hombre, aplicando una presión firme. Los ojos de Valerio se abrieron abruptamente, sorprendidos y somnolientos, fijándose en la figura sombría sobre él. El pánico comenzó a instalarse en su mirada, una comprensión lenta y terrible. Sus ojos se abrieron de par en par, las pupilas dilatadas mientras trataba de moverse, sus músculos adormecidos reaccionando tardíamente. Lucas sintió la respiración de Valerio acelerarse, caliente y húmeda contra su palma, un preludio del horror que seguiría, una retribución esperada. El cuerpo de Valerio comenzó a retorcerse bajo Lucas, una lucha desesperada e ineficaz. Su silencio forzado era un clamor mudo de terror. Fue entonces cuando Lucas, con una precisión espantosa, reveló la hoja. El brillo de la luna reflejado en el acero añadió un nuevo nivel de horror a los ojos de Valerio. Lucas no atacó de inmediato. Quería que el hombre viera, que entendiera, que la venganza no era ciega. Sus movimientos eran lentos y deliberados, cada gesto cargado con el peso de las injusticias pasadas. Observaba cómo la agonía se reflejaba en el rostro de Valerio, la vida despreocupada del hacendado derrumbándose bajo la implacable realidad de su retribución. La hoja, un instrumento de hierro forjado por un esclavo herrero, descendió. No fue un golpe rápido, sino una serie de acciones calculadas para maximizar el sufrimiento y la comprensión de la víctima. Lucas la usó para infligir heridas que eran más que solo mortales, eran simbólicas. El gemido ahogado de Valerio se transformó en un silbido gutural, sus miembros se agitaban en un espasmo final y torpe. La sangre manchó las sábanas de seda, un contraste chocante entre el lujo y la violencia visceral. Lucas se mantuvo firme, sin un solo rastro de emoción en el rostro, cada músculo tenso, controlando el caos que se desataba bajo sus manos, asegurándose de que el ritual se cumpliera. Valerio se debatía con la fuerza de un toro,
pero era una fuerza sin propósito, sin dirección. Su mano libre intentó arañar el rostro de Lucas, pero sus movimientos eran lentos, descoordinados por el dolor y el terror. El aire salía de sus pulmones a borbotones, y sus ojos, antes llenos de arrogancia, ahora eran charcos de puro miedo y desesperación. Lucas no vaciló. Sentía cómo la vida se le escurría del cuerpo bajo sus manos, cada temblor disminuyendo, cada resistencia cesando. Era una danza sombría de poder e impotencia, donde el oprimido finalmente controlaba el destino del opresor. La habitación hacía eco del silencio que engullía los sonidos de la lucha. La vida de Valerio, ahora un hilo tenue. La fuerza de Valerio disminuyó, la lucha transformándose en espasmos tenues y, por fin, en inmovilidad. Lucas mantuvo la presión, observando el último aliento escapar de los labios del hombre. La hoja ejecutó su tarea final con una precisión fría, poniendo fin a la vida que había sembrado tanta desgracia. No había prisa, solo una conclusión inevitable y metódica. Lucas se aseguró de que no habría vuelta atrás, de que el monstruo que Valerio representaba quedaría definitivamente silenciado. Sus ojos, que habían visto tanta injusticia, ahora presenciaban la última consecuencia, el fin de un reinado de crueldad que parecía eterno. El silencio que siguió era pesado, definitivo e imponente. En el instante final, cuando el cuerpo de Valerio se relajó por completo, un último temblor recorriendo sus músculos, Lucas sintió un extraño vacío. No era alegría, ni éxtasis, sino una liberación profunda, como si un nudo apretado en su pecho se hubiera deshecho. La consumación de la venganza no trajo la euforia que algunos podrían esperar, sino una paz fría, casi inquietante. La hoja estaba inmóvil y la sangre, tibia y espesa, se unía a la tela de la cama. El rostro de Valerio estaba distorsionado en una máscara de terror perpetuo. Lucas permaneció sobre él un momento más, absorbiendo la visión, grabándola en su memoria como la prueba final de su hazaña, del fin del ciclo. Lucas se alejó de la cama, sus movimientos ahora más lentos, cargados por el peso de lo que acababa de realizar. Observó la habitación en silencio, el ambiente antes opulento, ahora profanado, un testimonio mudo del ajuste de cuentas. El olor a sangre, antes restringido a la habitación del capataz, ahora permeaba la suite principal, una mortaja invisible que anunciaba la muerte. Sintió que el cansancio comenzaba a manifestarse, no físico, sino la extenuación del alma después de tanta intensidad. La satisfacción estaba allí, un alivio sombrío, pero también la conciencia de la magnitud de sus actos y del camino sin retorno que había elegido. Había más por hacer, y el tiempo era ahora un enemigo,